Así que esta mañana vamos a ir a la palabra. Saludo también a aquellos hermanos que están desde allí en internet, en el canal de YouTube, en esta fiesta. No es la fiesta de la naranja, ni de la panela, ni del banano, no, la fiesta de las primicias al Señor. Después, cuando haya naranja, miramos a ver si conseguimos un poquito. En esta fiesta de primicias quiero compartir este mensaje de la palabra y lo he titulado así: honra a tu Dios con todo. Honra a tu Dios con todo. La honra, la alabanza, el reconocimiento, la gratitud solo son para Dios. Hermanos, guardémonos de las corrientes que hoy en día surgen, de hombres, de personas, de mujeres que quieren exaltarse, autoexaltarse, automostrarse. Si nosotros simplemente somos un instrumento, somos polvo, pero el que obra y el que te ha redimido y el que puede hacer cosas grandes en tu vida se llama Dios. Amén. Así que estemos muy atentos, porque hay corrientes que quieren autoproclamarse hombres y mujeres, humanos como usted y como yo, queriendo traer una supuesta redención o un reconocimiento. La honra y la alabanza siempre sean para el Señor. Amén. Bueno, muy bien. Honra a tu Dios con todo. ¿Con qué debemos honrar a Dios? Con todo lo que somos, porque a la larga todo es de Él, ¿cierto? Y en esta fiesta hoy de primicias quiero hablar un poquito o introducir este mensaje acerca de lo que representaba las fiestas para el pueblo de Israel. La nación de Israel, la nación que Dios formó, fue una nación donde Dios se manifestó, donde Dios le dio una promesa, empezando por Abraham y todos los patriarcas. Y ellos creyeron, confiaron a pesar de tanta dificultad, tanta lucha, porque la promesa de Dios era casi que imposible para los seres humanos. Empecemos a mencionar por lo menos el caso de Abraham. Abraham, ya un hombre de edad, y su esposa también, y además de eso su esposa era estéril. Pero Dios, ¿qué le dice? Haré de ti una gran nación. Y yo creo que ese señor pensaría, bueno, ¿y de dónde? Como dice el dicho, ¿cómo es que de dónde flores si no hay jardines? ¿Es así? Él pensaría, bueno, pero Dios, el que lo había llamado, el que le había prometido, era Dios de imposibles. Gracias por el entusiasmo. Pero la Biblia nos muestra un Dios de imposibles. Y no solo para los personajes de esa época, sino también para nosotros, hermanos, porque Dios no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Yo me gozo esta mañana de poder recordar y poder decir: Señor, el festejo del pueblo que formaste en medio de la dificultad es un festejo que debe honrarte y reconocerte a ti en todo. Porque eso le pasó a Abraham. Pero ¿qué le pasó a Moisés? O en los tiempos de Moisés, el pueblo estaba oprimido, con cargas pesadas de trabajo, con el yugo de los egipcios. ¿Y qué hizo Dios? Los liberó por mano de Moisés, porque Moisés fue el instrumento. Pero ¿quién lo liberó con mano poderosa? El Señor. ¿Se da cuenta que Dios es Dios de imposibles? Y sigamos sumándole otra cosita, aunque no voy a hablar de toda la historia de Israel, pero los sustentó 40 años en el desierto, donde no podían, mejor dicho, no había donde cultivar, y les dio comida que no conocían, llamada ¿qué? Maná. Los sustentó. Hubiera sido mejor como con arepita o qué sé yo, pero esa fue la provisión del Señor 40 años. Y aún dice por allá el libro de Deuteronomio, que me encanta, que ni su calzado se desgastó ni su vestido se envejeció. Dirían algunas hermanas: 40 años sin estrenar, eso es terrible. ¿Cierto? No puede ser, Señor. Pero no es que no habían centros comerciales, entonces ni modos. Pero ¿cómo se manifestó Dios?
de una manera sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, es Dios de imposibles, como cantábamos, es Dios imparable. Él continúa, Él sigue siendo Dios digno de alabar y de exaltar. Amén. Y me gozo en esta mañana porque el Señor me inquietaba que tengamos esta mañana una mañana de reconocimiento en esta fiesta de primicias que se ha adoptado o se continúa. Como hace un tiempo se presenta una primicia, le dice: Señor, gracias. Vamos a ir mirando acerca de eso, porque las fiestas eran fiestas que indicaban las acciones de Dios. Esas eran las fiestas que tenía el pueblo. No era por la celebración de fulano, de sutano, no, era por las acciones que Dios había hecho. Y la fiesta de las primicias hace parte del grupo de fiestas agrícolas, es decir, que Dios traía la provisión para el pueblo. ¿Cuándo se empezaron a celebrar esas fiestas? Pues cuando el pueblo tuvo la tierra que le ha prometido. En el desierto no pudieron sembrar, porque desierto no había nada. Entonces no pudieron sembrar. Pero cuando ya el Señor les dio una tierra que era como que fluye leche y miel, o sea, la tierra prometida, la tierra de bendición, allí sí pudieron cultivar, pudieron sembrar y pudieron ver que Dios cumplía su promesa. Y es que a veces pensamos que es malo pensar en las cosas, en la provisión, en el recurso, pero ¿no es que lo necesitamos? Esa es una realidad. Pero qué bueno saber que el recurso y la provisión viene del Señor. Ese es el orden, ¿verdad? Porque a veces se piensa: uy, no, es que yo todo lo que me la he sudado. Y pueda que sí, ¿cierto? Pero ¿sabe quién ha hecho que a tu casa llegue la provisión, que tengas la salud, que tengas la habilidad? Dios mismo. ¿Se da cuenta que de Él proviene todo? Entonces, las fiestas era una indicación de que Dios había obrado en el pueblo. O sea que las fiestas del pueblo de Israel giraban en torno a la acción de Dios. Me parece esto bien interesante, porque hoy en día se promueve más la exaltación, la preocupación del ser humano. Es que yo soy importante, y no porque no lo seas, porque Dios nos hace importantes en Él, pero el reconocimiento debe ser al Señor. Y puede sonar de pronto un poco: uy, pastor, ese mensaje es como un poco antiguo. No, sigue siendo real, porque Dios sigue siendo Dios santo, todopoderoso. Él no cambia. Entonces no podemos cambiar la dirección de la exaltación de Dios al hombre. La exaltación es para Dios. Pero todas las convocatorias que se hacían al pueblo, las convocatorias santas, las convocatorias del pueblo, eran un festejo. Solo había una fiesta que era como de aflicción, y era la de la expiación, que también había ayuno y como que era de tristeza por el pecado del pueblo. Pero de resto todas las fiestas, tabernáculos, Pentecostés, primicias, Hanukkah, que era la fiesta de la luz, bueno, todo esto era ¿qué? Celebración al Señor. Y yo decía: qué lindo que podamos como pueblo entender que tú nos llamas a una vida de celebración, de gozo por lo que tú haces. La vida cristiana, el llamado que Dios nos hace, no es para llevar un yugo, una carga religiosa que me oprime o que me confunde o que me toca, porque si no, de pronto Dios va a mandarme un rayo y me va a acabar. No, Dios nos llamó a celebrar sus buenas acciones. Porque el hecho de que estemos aquí, de que recibamos la palabra, de que entendamos que Él nos ha salvado, de que Él nos ama, de que Él es bueno, eso ya es un motivo para cantar y celebrar. Amén. La fiesta de las cosechas era una fiesta que se hacía en una primera cosecha, porque no era la cosecha total. Casi 2 meses después recogían toda la cosecha definitiva. Entonces, en la fiesta de las primicias era apenas el comienzo
de lo que el pueblo iba a recibir. Para los israelitas y en esta tierra de Palestina, hoy en día es una tierra más bien árida. No, ellos no disfrutan ni gozan de muchas fuentes de agua como lo podemos tener aquí en nuestro país o aquí en Antioquia, que realmente hay una riqueza hídrica grande que se está tratando de cuidar. No, allá había temporadas de lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y eso se aprovechaba ¿para qué? Para que para que pudieran los sembrados dar fruto, pero no eran temporadas de lluvia amplia. Pero aún así Dios hacía abrir los cielos y mandar la lluvia para que hubiese ¿qué? Productividad. Porque también pensemos en un campo que se siembra, pero no se nutre, no hay agua, ¿qué pasa? Pues no va a ser productivo, se seca. Y el pueblo que celebraba, Señor, gracias porque nos enviaste el agüita, gracias porque se pudo cosechar, pero era la primera parte. Debemos aprender a honrar a Dios por todo lo que hace. Las otras fiestas que se celebraban era por los eventos que Dios hacía. Por ejemplo, los tabernáculos se celebraba que Dios los había sostenido 40 años en un desierto, 40 años, ¿cierto? La Pascua que celebraba la salida de Egipto, ¿cierto? Pero las primicias era que, Señor, gracias porque nos diste una tierra y allí tenemos provisión. Y eso es lo que en esta mañana quiero que podamos estar atentos para que honremos a Dios con todo. ¿Qué es honrar? Honrar tiene que ver con, es una palabra similar a gloria, que es peso, poder, reconocimiento. Pero en lo práctico, la honra es reconocimiento, es reverencia, es respeto, es admiración. Eso es honrar. Cuando la Biblia habla de honrar a padre y a madre, ¿qué está diciendo? Que los respetemos, ¿cierto? Que los reverenciemos, que los admiremos y que reconozcamos que son nuestra primera autoridad. Esa es la primera autoridad de los seres humanos, los padres. Y por eso Dios demanda eso primeramente. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén. No dice si son buenos, si los gritaban, si le daban mucho palo, si los ponían a aguantar o si les daban de todo. No, hónrelos, respételos. Ahora, en el caso de Dios es el mismo sentido. Honrar a Dios es respetarlo, es admirarnos por Él. ¿Cuántos se admiran de lo que Dios hace? Amén. Gloria a Dios. Porque a veces pensamos que Dios simplemente es por allá lejano y no tiene cuidado de nosotros y nos abandonó. De pronto Él no obra como obramos los seres humanos, que muchas veces nos equivocamos. Pero Él es un Padre que siempre está ahí y por eso honrarlo a Él es admirarlo, es respetarlo, es reconocerlo, es reverenciarlo. ¿Cuántos honran a Dios en su vida? Que siempre tengamos eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo he venido comentando en medio de las predicaciones acerca de la corriente que vive la sociedad, el mundo, y es una corriente que quiere arrasar a todo mundo y aún a la iglesia, al pueblo del Señor, y es una corriente de incredulidad fuerte. Y por eso quizás algunos, ay, qué bueno fuera, qué rico era, pero no, ¿será que eso sí es así? Cuando se les habla de Dios, de venir a la iglesia, y hay una incredulidad muy grande, eso avanza. Pero ¿sabe a qué nos llamó el Señor? Diga conmigo, a creer que Él es real. A creer que Él es real. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si creemos que Él es real, pues vamos a poder reconocerle, reverenciarle, respetarlo, admirarnos y honrar al Señor. Hay una historia en la Escritura que tiene que ver con el tema de honrar a Dios, de reconocerlo y de presentar ofrenda. Me llama la atención lo siguiente. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 4. Y es esta historia que aparece allí
de Caín y Abel. Revisando el texto me quedé sorprendido o recordaba más bien. El mayor de los hijos de Adán y Eva fue Caín y Abel fue el menor. Pero miremos qué fue lo que sucedió con ellos. Libro de Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Caín. Y dijo, mire qué lindo, por voluntad de quién? De Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo? ¿A quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Y a quién? Y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o sea, de su deseo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, lo asesinó. Esta historia es interesante, tiene muchos aspectos, pero quiero enfocarme un poco en el tema de lo que ellos hicieron inicialmente. Caín y Abel vendría a ser la primera generación de los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Y me llama la atención qué es lo que describe el autor que están haciendo. El versículo 3 dice, y aconteció que andando el tiempo, o sea, pasando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué trajo? Una ofrenda. Alguna vez yo había leído que los asuntos de la fe, los asuntos de las creencias, de la religión, del sacerdocio, es de los asuntos más antiguos que la humanidad ha dedicado su vida. ¿Qué pasó en el capítulo 3? Pues Adán y Eva terminan por fuera del paraíso, y ya por fuera del paraíso del Edén, entonces nacen sus dos hijos. Pero ¿qué están haciendo estos dos hijos? Llevando una ofrenda al Señor. Wow, esto me dejó sorprendido porque ¿a qué se dedicaban los hombres inicialmente? Trabajaban la tierra y cuidaban los rebaños, ¿cierto? Pero ¿qué hacían en su tiempo también? Ofrendas a Dios. Diga conmigo, ofrenda a Dios. Yo no había detallado pues cómo eso. Mire, tan antiguo, ni siquiera está en el marco de la ley de Moisés. Pero ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es una entrega de reconocimiento y de exaltación. ¿Y desde cuándo se está haciendo? Prácticamente desde el comienzo de la humanidad. Es tremendo. Ahora, aquí el texto y la escritura nos muestra claramente ¿a quién presentaba la ofrenda? A Jehová Dios. Ahí no aparecen Baales, ahí no aparece Acera, ahí no aparece ninguno de los dioses antiguos de los otros pueblos. ¿A quién era la ofrenda, la exaltación, el reconocimiento? A Jehová. El primer punto que he puesto allí es que hay un llamado a honrar a tu Dios. El llamado a honrar a tu Dios. ¿A qué nos llama el Señor? A honrarle, a reconocerle. Y yo me puse a pensar antes de, porque el capítulo 4 también describe después Caín, después de asesinar a su hermano, que es como el primer evento trágico en la humanidad.
por causa del pecado, porque por eso fue que entró en la muerte, por el pecado. Eso dice Romanos, pero eso fue lo que pasó allí en el Edén. Pero yo decía, antes de que la Biblia nos cuente que Caín construyó ciudades, que hizo esto, que hizo aquello, estaban haciendo ¿qué? Ofrendando a Dios, altares, reconociendo a Dios. Y esto me pareció tan, pero tan interesante, porque a veces pensamos que la fe o los asuntos de buscar a Dios surgieron por allá después de la ley, por allá después. No, es parte de la vida del ser humano reconocer la grandeza de Dios, porque tenemos una necesidad espiritual grande que solamente la sacia el Señor. Y aquí nos lo está dejando ver claramente. Por eso hay un llamado. Ellos están llevando ofrenda. Ofrenda es entrega, ¿cierto? Es el oficio más antiguo que podemos ver a través de la escritura. Pero hoy en día se ha desviado y se quiere reconocer y exaltar es más a la creación que al creador. Pero allí estamos viendo que hay un llamado de parte del Señor a que podamos reconocerle, honrarle. Malaquías 1:6. Leamos por un momento allí en el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Está antecito de Mateo, para que usted pueda ubicar, pero allí también lo tenemos en las pantallas. El hijo, ¿qué hace? Honra al padre y el siervo a su señor. Les dice Dios, si pues soy yo padre, ¿dónde está qué? Mi honra. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué le pide el Señor al pueblo y específicamente a través de los sacerdotes? Si yo soy el Padre, ¿qué se espera que se le dé al Padre? La honra, el reconocimiento. Y aquí está hablando de la paternidad de Dios. O sea, no está hablando de la relación padre-hijo natural, sino el Padre celestial. ¿Y qué es lo que demanda el Padre celestial? Honra, honra. Por eso es tan importante honrar al Señor con todo, porque es un llamado. Hay personas que de pronto, aunque han escuchado del evangelio, han escuchado de la fe, les da igual, no importa. Pero sí hay algo fundamental en Dios y que nos llama, nos invita a ¿qué? A honrarle. Esta mañana es una fiesta de honra y reconocimiento al Señor. Como decía la pastora, no es solamente de cosas materiales, de recursos, no, es de reconocimiento al Señor y que es un llamado. Volvamos a la historia, al texto allí con Caín y con Abel. Me encanta. Trajeron una ofrenda a Jehová. Pero ¿de qué forma la presentaron? Allí es muy claro el texto. Miremos en el versículo siguiente, 4 y versículo 5, que nos describe cómo fue que ellos lo hicieron. El versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo? Lo más gordo de ellas. ¿Y qué sucedió? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces allí nos muestra también que los dos fueron a llevar ¿qué? Ofrenda. Allí dice tanto Caín como Abel. Pero habla de la forma como la presentaron. De Caín dice el versículo 3 que trajo una ofrenda. Pero de Abel dice que trajo ¿de dónde? De los primogénitos. O sea, de lo mejor. Pero también trajo ¿de qué? De lo más gordo. ¿Y qué representaba? Lo más gordo representaba que estaba bien alimentado, que era el mejorcito, que era el Hoy en día con el tema del cuidado de la salud, ya lo más gordo no es lo más saludable ni es lo más bonito. En el sentido de las grasas y el cuidado.
Pero en ese contexto, ¿qué representaba? Trajo lo mejor. En cambio, Caín, ¿qué presentó? Una ofrenda. Y aquí me sorprende algo del texto. Yo digo, y Señor, ayúdanos a entender esto. Porque dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y yo dije, Señor, ¿cómo es este asunto? Es un tema más de la actitud, ¿cierto? De cómo fue que lo presentó Abel. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, este capítulo de Hebreos 11 nos registra los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Y al primero que menciona en esa lista de los héroes de la fe es precisamente a Abel. Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, por la fe, ¿quién? Abel ofreció una vez más la ofrenda a Dios, más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por quiénes? Por las ofrendas. Pero no fue la ofrenda, recuerde, fue la actitud. Ahora, ¿cuál es la forma de presentarse a Dios, de honrarle a Dios? Y aún en este tema específico, porque recuerde que la ofrenda era entrega y reconocimiento también. Dice, ya sabemos que fue del primogénito, de lo más gordo, pero también dice que en Hebreos dice que más excelente ofrenda. Leámoslo ahí nuevamente. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció ¿qué? Más excelente. Diga conmigo excelente. ¿Cómo es que bueno, hace unos años en el colegio le calificaban a uno de 1 a 10 o de 1 a 5, ¿sí? En las universidades. Pero después entonces en las instituciones calificaban entonces con excelente, ¿cómo es? Bueno, regular, sobresaliente, bueno, y así, con la expresión que con el número. En ese orden y en ese rango, ¿qué indica que es lo mejor? ¿Lo bueno o lo excelente? Excelente. ¿Qué dice la Biblia? Aló, como dijo el predicador. No fue simplemente algo bueno, fue ¿qué? Excelente. Wow, Señor, yo eso, a veces uno dice, porque a veces hay de cualquier manera. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús está allí en el templo y van a presentar las ofrendas en el arca del templo? Y los fariseos, los religiosos, los que más hacían bulla de su fe y de conocer, llevaron allí las ofrendas, pero también había una mujer allí sencilla, viuda, que quizás no tenía muchos recursos, no tenía. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando la vio a ella depositar las monedas y a los otros depositar sus ofrendas? ¿Qué dijo? Esta mujer ha dado más que todos. ¿Por qué? No era la cantidad, era la actitud, porque ella lo dio todo. Los otros habían dado ¿de qué? Cualquier cosa, lo que les sobraba. Y ahora aquí la Biblia nos está hablando de cómo Abel y Caín presentaron a Dios ofrenda. ¿Y qué dice el texto? Excelente. ¿Sabe, hermanos? Debemos aprender a ser cristianos, hijos de Dios, discípulos, que seamos como, no buenos, sino excelentes. Gracias por ese entusiasmo de allá. Porque ¿sabe qué pasa hoy día, hermanos? Muchas veces para el Señor es cualquier cosa. Ay, ay, ay. Hablaba con estos días con algunos líderes y a veces es para el Señor, si lo vamos a honrar con todo también incluye el tiempo.
¿Sabe? Vivimos días donde a veces quisiera uno que el día tuviera un poquito más de horas, siquiera unas 3 horitas o algo. O sea, no de 24, sino de 27 o de 28. Porque hay días que no alcanza uno a hacer todo lo que necesita hacer. Y una de las cosas que necesitamos también hacer es descansar. Pero hay días que uno descansa muy poquito y eso hay que reevaluarlo, ¿cierto? Pero tenemos que hacer las cosas para el Señor con excelencia, ajustar nuestras agendas, darle al Señor lo mejor. Porque a veces al Señor se le da lo último de mi tiempo, lo último de mi santidad, lo último de mis ofrendas. Pero ¿qué nos está hablando el Señor? Que lo hagamos como lo hizo Abel, que fue como excelente. Y eso no es un orgullo para sacar pecho y decirle a los otros, es que yo soy mejor cristiano que tú. No, seamos excelentes para el Señor. Pero esto es un desafío, un reto para cada uno. No seamos simplemente buenos cristianos, seamos excelentes. Abel dio no solo lo mejor, no dio del primogénito y de lo más gordo, sino dio ofrenda excelente. Y además de eso, como empieza el versículo 4 de Hebreos 11, por la fe. Aquí hay otro ingrediente, hermanos. ¿Cómo se honra a Dios? Con fe. Con fe. Si tú crees, si tú estás convencido de que Dios es tu Padre, que te creó, que es tu sustentador, que es tu Salvador, vas por el camino indicado. Porque no podemos presentarnos a Dios, honrar a Dios si no tenemos fe. El mismo Hebreos dice ahí más adelantico que sin fe es que imposible agradar a Dios. Esta mañana estamos hablando de honrar, de reconocer a Dios, pero necesitamos hacerlo ¿cómo? Con fe también. Amén. Entonces, lo mejor, lo excelente y con fe para Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios de esta manera? En todo, en todo. Ese es el segundo punto. Entonces el primero es el llamado que Dios nos hace a honrarle, a reconocerle, pero también la forma en que debemos hacerlo, con excelencia para el Señor. Yo a veces veo y digo, y esto no es ni un regaño ni una crítica, pero a veces somos más dedicados, más excelentes para otras cosas y no para Dios. Y es bueno pensarlo esta mañana. ¿Cómo estamos haciendo las cosas para Dios? Pastor, es que yo no puedo estar todo el tiempo en la iglesia. No, es que no se trata de estar en la iglesia. Tú puedes vivir una vida excelente para Dios en todo lugar donde estés, porque allí hay un llamado a honrar a Dios. Me encanta la vida de José y de la historia de José, el hijo de Jacob, que muestra la excelencia en todo. Cuando estaba en la casa y le compraban los vestidos más bonitos, cuando fue esclavo, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo allí en el palacio con el faraón, siempre reconocía a Dios. Y dice que Jehová estaba con José. Y él siempre decía, y aun cuando interpretó los sueños, él le dijo a Faraón, no está en mí, es Dios el que me muestra. Siempre lo reconoció. Entonces no se trata de decir soy excelente si estoy todo el tiempo en la iglesia. Ahora no le estoy diciendo que deje de venir, no, por favor. Pero sí te estoy diciendo lo mejor para Dios, lo excelente, y con fe, porque lo hacemos para el Señor. No lo hacemos para agradar a los hombres, lo hacemos para agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe de que Él es real, de que Él existe, y hónrale con todo. Amén. Muy bien, gracias, gloria a Dios. ¿Cuál será el resultado de honrar a tu Dios con todo? Este es el tercer punto. El primero fue ese llamado que Dios nos hace a honrarlo. El segundo es la forma o el cómo debemos honrarle y en qué. Y el tercer punto es el resultado de honrar a tu Dios. En Génesis, ¿qué vemos?
que Dios miró con agrado la ofrenda, a Abel, y a su ofrenda. Si es así que dice, versículo 5, el 4. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. O sea, miró con agrado a la persona y miró con agrado sus acciones. Porque a veces pensamos, no, qué rico que el Señor me mire con agrado, pero ¿qué piensa Dios de tus acciones? Ay, ay, ay. Dios es un Dios que nos ama, cuida, pero ¿qué piensa Dios de tus acciones? ¿Qué piensa Dios de la honra para Él? Yo no soy quien para decir te falta o no te falta o tienes mucho. No, eso es un asunto personal de cada uno que esta mañana te está llamando. Porque hay desafíos para la iglesia del Señor y uno de los desafíos es honrar a Dios con fe, con excelencia. Eso generará un impacto en una sociedad que no quiere saber nada de Dios, que confía más en quién sabe qué otras cosas que confiar en el que todo lo puede. Pero usted y yo, todos juntos como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a honrar a Dios con excelencia y que el Señor nos mire ¿cómo? Con agrado. Si fue así lo que le pasó a Abel. Y miró Jehová con agrado a Abel. Qué lindo es cuando el Señor dice, me agrada lo que haces. Pero qué tremendo es cuando el Señor dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Por no decir desagrado. Ya lo dije, vea. Algunas veces el Señor dice, hey, ¿cómo estás haciendo las cosas? Siempre una de las cosas que enseñamos y enseñamos a nuestros hijos es que piense si lo que hace le agrada a Dios. No sé si usted podría esta mañana pensar o reevaluar y decir, ¿lo que hago le agrada a Dios? Señor, ¿te agrada mi forma de hablar? Señor, ¿te agrada mi forma de pensar? Señor, ¿te agrada mis actitudes que tengo para ti? Porque aquí aparecen ahora las ofrendas. Señor, ¿te agrada cuando yo voy a tu casa? Me encanta ayer mientras las hermanas decoraban y te decía, qué casa tan linda, mañana la fiesta es para honrarte, Señor. Yo me siento muy contento en esta casa porque es muy linda y no por chicanear, pero tan lindo. Y ahí sí, como el dicho del paisa, el que es lindo, ya. Ahora sabemos de dónde viene esa belleza y esa gracia de parte del Señor, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que Dios miró con agrado a Abel. Que Dios nos mire con agrado en todo lo que hacemos cuando le honramos. Qué lindo es, porque a veces desafortunadamente se piensa que la vida cristiana es simplemente estar en una reunión y ya. Pero la vida cristiana es el día a día, el minuto a minuto, en todas las áreas de mi vida y en todas las áreas, como papá, como hijo de Dios, como empleado, como empleador, como vecino, como ciudadano. Debemos siempre reflejar que conocemos a un Dios vivo y que le agradamos con todo lo que hacemos. Amén. Dele ese aplauso al Señor. El resultado fue agradar a Dios, que Dios se agradó de él y de sus acciones. Miremos este texto en Proverbios también 9:10, que nos habla también de las ofrendas, de las primicias. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, que habla precisamente cuando le reconocemos al Señor, cuando le honramos. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza allí? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué más? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál será el resultado? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Me encanta esa palabra que hay allí, abundancia. Y abundancia no es exageración. Abundancia es que el Señor continuamente tiene y a veces nos da aún más
de lo que nosotros esperamos y tenemos. Hay veces nosotros decimos, pero es que no tengo, y cuando uno mira y dice, uy, tengo tantas cosas, y es porque el Señor ahí está dándonos ¿qué? Abundancia. ¿Qué sucede cuando honramos al Señor? Nos mira con agrado, se agrada de lo que hacemos, pero también trae abundancia a nuestra vida. El pueblo de Israel recogía allí en los lugares, depositaba los granos, lo que sembraba, y también las uvas allí para procesar el vino. ¿Y qué dice aquí? Que serán llenos, no vacíos. Y en esta mañana también voy a orar, ahora que estábamos cantando, orar para que toda ruina se vaya, hermano, de su vida, de su casa. Y no te estoy hablando de que vas a ser multimillonario, no, sino de que en tu casa estará la mano de Jehová para bendecir y traer abundancia. Amén. Y el Señor, si tú le honras, aún quitará esa carga, ese peso, esa amargura por lo que perdiste, porque Él es Dios que restituye también. Para el que lo es, que lo coja, que lo crea. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene y presta. Esa es la promesa para los que honran al Señor. ¿Qué dice el proverbio? Honra al Señor con tus bienes. ¿Sabe? A la larga, lo que poseemos materialmente, qué sé yo, una casa, un recurso, los muebles, todo lo que tenemos materialmente, a la larga somos administradores. Así tengamos un título. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no vale. Sí, pero ¿quién te dio todo eso? El Señor. Administramos. También tenemos que aprender a ser sabios en la administración de las bendiciones que el Señor llega. A veces yo me sorprendo y digo, ay Señor, no es que tú no bendigas, al contrario, dices mucho, abundantemente. El problema a veces es que no se administra sabiamente. Y Dios también nos llamó a ser ¿qué? Administradores. Esa fue la tarea que Dios le dio a Adán, al hombre allí al comienzo: sojuzgar la tierra, tener dominio sobre todo. No que eso nos domine. Es ahí donde a veces se piensa, es que es malo tener algunos recursos. No, lo malo es amar más a los recursos y confiar en los recursos. Pero lo que sí debemos hacer es aprender a ser buenos administradores. Amada iglesia, que los recursos que Dios ponga en tus manos, tú te conviertas en un excelente administrador, y que eso también honre al Señor. El resultado de honrar a Dios será vida de provisión, vida abundante. Lo dice el Señor, no te lo digo yo. Porque si honras al Señor, Él traerá ese resultado. Si tú le crees al Señor, será Él el que obra. Esta mañana yo, como ministro de esta casa, como pastor, puedo orar por tu vida, por tus provisiones, por lo que tú necesites, pero el que va a hacer el milagro, el que te va a proveer, el que te va a sorprender es el Señor, no yo. Gloria a Dios. Y a veces tenemos como miedo y decir, ay, pero es que ¿cómo? ¿De dónde? ¿Sabe? Dios es un Dios imposibles. Cantamos eso, hermano, no tengamos temor. La Biblia también dice, pedid y se os dará. Y a veces anhelamos, pero no pedimos. Cuando honramos al Señor y le creemos y lo hacemos con excelencia para Él, Él trae todas estas bendiciones. Aún en Hebreos 11:4, volvamos otra vez, por favor. Mira lo que dice Hebreos 11:4. Y esto me encanta, porque esto ya no es solamente la provisión, sino aún la honra que Dios nos comparte. Dice el 4, la parte B dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando honramos a Dios, alcanzamos el testimonio de que somos justos. Y aún dice aquí, qué lindo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién se encargó de dar testimonio hasta nuestros días
de las ofrendas, de la acción que tuvo Abel delante de Dios? Dios mismo. Dios te honrará, Dios te exaltará. Dios es el que se encarga de ponerte en honra. Por eso nosotros no debemos andar buscando a ver y mostrarnos, es que yo sí, es que yo. No, deja que Dios es el que te pondrá en honra por tus acciones. Porque déjame decirte algo, y este no es un proverbio, este es un dicho: Dios no se queda con nada. Salmo 20, a ver dónde lo coloqué. Salmo número 20, versículo 3. Dice allí la escritura, Salmo 20, versículo 3. Habla del Señor, dice: haga memoria de qué y acepte tus holocaustos. Jehová haga memoria de qué, de tus ofrendas, de tus honras, del reconocimiento a Dios, y acepte tu holocausto. ¿Será que a Dios se le olvida, pasa desapercibido tu honra para Él? Al contrario, Él la comparte. Mira este versículo, por favor, que también tiene que ver con el resultado de vivir una vida para honrar a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice la palabra allí: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Le está hablando a Elí y a su casa, porque está hablando Dios. ¿Qué hace él? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál es el resultado de honrar a Dios? Que Él también nos honrará, pero Él, no nosotros. Guardemos nuestro corazón de decir: Señor, es que yo he hecho, yo sí he hecho, es que yo soy, es que no. Deja que Él será el que te honra, el que te honre, el que te exalte, el que te lleve en los planes que Él tiene, porque tú le honras. ¿Qué pasa con los que no le honran? Y aquí lo está diciendo a la casa de Elí, es una palabra muy fuerte. Le dice: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y sabe, la iglesia, el pueblo del Señor, tú y yo, honramos al Señor y el Señor nos honra. Nosotros no somos cualquier cosa. Dice Pedro: antes no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y un pueblo santo, un pueblo de real sacerdocio, un pueblo exclusivo, guardado. De pronto algunos afuera no entenderán qué es honrar. Pero usted, ¿qué es lo que tanto va a la iglesia? Pero usted, ¿qué es lo que tanto? Porque a veces se ve como si fuera un asunto meramente mecánico, religioso, ritualista. No, es que todo lo que hacemos, aún venir a esta casa, venir a las convocatorias, a las reuniones, es venir a honrar al Señor. Amén. Entonces no tengamos temor, ni tampoco, denle un aplauso al Señor, ni tampoco nos angustiemos y nos afanemos por los que no lo quieren hacer. La invitación del Señor está abierta. Vengan a mí, conózcanme. El llamado, ¿cuál es? Hónrenme. Reconozcan que yo soy. En todo reconozcan. Y el resultado será honra para los que honran al Señor. Pero para el que lo desprecia o para el que no lo tiene en cuenta, pues ya será un asunto de cada uno con el Señor. Pero tú y yo, en esta mañana estamos aquí porque sabemos que honramos al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios que nos llamó, al que nos sustenta. Hemos vivido y hemos venido hoy para honrarle. Que la honra no sea solamente hoy porque es una fiesta
de primicias, sino que la honra sea algo continuo para el Señor. Coloqué por aquí algunos testimonios que he escuchado de algunas personas acerca de las primicias. En otra congregación también de las Asambleas de Dios, escuché la historia de un hombre que manejaba un vehículo y trabajaba en eso. Y lo que hacía él era que la primera carrera la guardaba en un tarrito porque era la primicia para el Señor. Y así llegaba el domingo a la iglesia y allá hacía un sobrecito. Son primicias para el Señor. Otra mujer, una vez, esta situación sí fue con nosotros. Nos llevó allí al seminario. Una mujer había comprado un terreno por allá por los lados de Oriente y nos llevó unos aguacates. No eran los que aguacates, pero eran las primicias de los frutos. Y nos contó la historia y nos dijo: no, es que allá en ese terreno había un palo, ahí empezamos que a orar y arreglarlo. Y mire, esto fue los primeros aguacates que dio. Eran, pues no grandes, pero tampoco normales. Bueno, les traigo las primicias. Ah, gracias, vamos a orar, mi hermana, que Dios la bendiga, que eso. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Con algunos días se animaron a cosechar aguacates y sacaron producción y todo eso en algo que estaba ahí. Simplemente parecía era más bien quitemos ese árbol. No, ella dijo: no, limpiémoslo a ver qué da, y presentó las primicias. Y mire cómo Dios la honró, aún le multiplicó eso. Porque esas matas de aguacate sí son sorprendentes, como cuando dan ese fruto. Yo quedé admirado. No fue en esa finca, sino en otra. Y yo veía eso, yo no lo había visto. Pensé que el aguacate salían por ahí poquitos, pero en esos árboles llenos, cargados. Y yo decía: Señor, así es tu abundancia. Y si ocurre eso con lo natural, ¿cuánto más con lo espiritual, hermanos? El principio es el mismo, pero hay que honrar. Otra mujer presentaba un sobrecito por ahí, un sobre cada mes o cada 2 meses, pero detrás del sobre colocaba una petición: Señor, que me pueda salir un proceso. Tenía por ahí un proceso embolatado, de eso que usted sabe. No puedo dar más detalles, simplemente digo que un proceso que usted dice, y aún ya le habían dicho: deje de insistir con eso, deje que eso es imposible. Y ella decía: no, yo sé que Dios. Y colocaba ahí en una ofrenda de primicias y decía: Señor, yo te honro con lo que tengo, pero también decía: ayúdame en este proceso. Pasaron no 1, 2, sino como 3 años, pero al final, ¿sabe qué sucedió? Le dieron ese derecho que tenía, le dieron esa provisión, y aún le salieron más cosas, porque al tener ese derecho, tuvo derecho a otras cosas. Dios no se queda con nada, hermanos. Dios honra a los que le honran. Dios hace memoria, no porque Él haya perdido el conocimiento y no lo sepa, sino porque Él tiene en cuenta cada acción con la que hacemos para honrarle. Que en esta mañana y en esta fiesta de primicias y en este día podamos honrar al Señor aún con lo que tenemos. La hacemos una sola vez al año, precisamente comenzando el año, porque las primicias también eran una forma de decirle: Señor, gracias, porque si este es el comienzo, ¿cómo será la cosecha? Y allí hay un llamado a la fe de que Dios cuidará de nosotros. A veces yo he escuchado personas y dicen: no, pero no, ¿y cómo? Pobre de mí, nadie me quiere. ¿Y yo de dónde? Pues déjame decirte que cuando le presentamos al Señor los planes, así parezcan imposibles a tus ojos o a los ojos de los demás, Dios obrará grandemente. ¿Cuánto lo creen? Dios no ha parado. Dios no ha parado. Él sigue haciendo cosas grandes, aún en tus finanzas, en tu economía, en tus proyectos. Y realmente vale la pena honrar al Señor. Es al Señor al que honramos y le decimos: Señor, aquí está mi primicia, aquí está, Señor. Yo no sé cómo era la cosecha, pero yo sí he visto cosechas abundantes. Pero también porque ahí se honra y se dice: Señor, que aquí está lo primero, gracias, y de ahí para allá vendrá el resto.
Que tu boca no sea apocada. Que tú no digas no y cómo y dónde y no tengo. Porque a veces con el mismo lenguaje nosotros estamos siendo contrarios a nuestra fe. No que esté amarrando algo con la palabra, no, sino que a veces como que nosotros cantamos que Él es Dios imposible, Dios grande, Dios maravilloso, Dios eterno, Dios el que es. Pero a veces con nuestra expresión estamos diciendo, ese no es. Entonces el llamado también esta mañana es a honrar al Señor, a confiar en Él y a esperar que Él sea el que nos honre y nos bendiga. Amén. Coloqué aquí que debemos honrar a Dios. Ese es el resultado. Hay otra presentación y dice allí que honramos a Dios porque Él cuida de nosotros. Aquí está. Honra a tu Dios con todo, porque Él es bueno y cuida de nosotros. Amén. Porque Él es nuestro sustento y porque somos su pueblo santo. El pueblo de Israel celebraba estas fiestas en homenaje a Dios, en lo que Él hacía y porque también le creía. Iglesia del Señor, no dudemos de que el Señor es bueno, de que Él cuida de nosotros, de que Él es nuestro sustento, de que somos su pueblo, pero honrémosle con todo lo que somos y lo que tenemos. Amén. Yo voy a invitar a que oremos al Señor y presentemos estas primicias, presentemos también nuestros diezmos. Por eso dejamos ahora en esta parte final para presentar las ofrendas, los diezmos y lo que dice Deuteronomio también. ¿Cómo se deben presentar? Ya miramos las actitudes para honrar al Señor, pero en Deuteronomio 26, allí hay una instrucción bien interesante. Y yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque nos has reunido como tu pueblo santo. Shalom, iglesia misionera de las asambleas de Dios, una iglesia que honra al Señor. Y cuando hablo iglesia, acuérdense que la iglesia no es la edificación, la iglesia somos todos los creyentes, los que estamos creyendo al Señor. Y dice en Deuteronomio 26, cuando haya entrado en la tierra que tomes, que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirá: declaro hoy que Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Eso es lo que hacemos esta mañana, presentar estas primicias. Algunos traen en especie de lo que producen, del negocio que tienen, o traen una ofrenda financiera y la presentan al Señor. Y yo como ministro de esta casa, como sacerdote de esta casa, oro para que realmente la cosecha, estos son solo las primicias, la cosecha de este nuevo año 2025 sea una cosecha abundante. Que el Señor te recompense, que el Señor sea el que te honre, que el Señor sea el que te multiplique, que el Señor sea el que ponga los recursos en tu mano cuando tú le honras y cuando lo haces. Yo simplemente como ministro oro y con mi esposa oramos. Y dice allí el versículo 10 y 11: y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Presentar las primicias al Señor es más que recurso, es más que elemento, es solo representativo.
pero lo debemos hacer también con ese gozo, con esa alegría. Yo me gozo y le digo, Señor, gracias. Gracias porque mi sustento eres tú. Y gracias porque la cosecha en ti será abundante. Quiero honrarte, quiero hacerlo como dice tu palabra. Le invito a que se coloque de pie antes de que pasen aquí las hermanas para depositar la ofrenda. Y vamos a orar, hermanos. El mensaje, ¿cuál es? Honremos a Dios. ¿Cómo? Con todo. Hagámoslo de la mejor manera. Hagámoslo con excelencia. Hagámoslo con fe. Esperemos el resultado, porque Él no se queda con nada, iglesia. Él no se queda con nada. Pero también, digámosle al Señor, dependemos de ti. Que este nuevo año sea un año de cosecha abundante en el Señor. ¿Cuántos lo creen?